Ay, sí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a terminar de leer el capítulo 3 de Marcos. ¿Listo? Ahora sí. Para ya la próxima semana seguir con el 4. Entonces vamos con el 3 de Marcos, del versículo 7 al 35, pues se tituló La nueva familia y la blasfemia. ¿Listo? Un capítulo bastante interesante con muchos temas. Esperemos que nos rinda el tiempo. ¿Listo? Esperemos que nos rinda el tiempo, ir habilitando aquí a las personas para que hablen. Y bueno, hagamos una pequeña recapitulación de lo que ya hemos estudiado. Entonces Jesús es bautizado, recibe el Espíritu de Dios, después entra en la sinagoga a predicar, en la sinagoga expulsa demonios, recordemos eso. Sí. También le llaman personas con enfermedades para que él las sanara. Después le llamaron a un paralítico eh, y Jesús le perdonó los pecados. Dijo, tus pecados son perdonados. Y pues habían personas que decían que él estaba blasfemando contra Dios. Guárdense ese tema de la blasfemia porque es importante para la Para hoy. lectura de hoy. Ujú. Y vemos a Jesús, que se identifica como el Hijo del Hombre, que es esta figura mesiánica, que se acerca al anciano de días y recibe autoridad, gloria y poder. Y después Jesús predicando en la orilla del mar, y después Jesús sana a una persona con la mano seca. Y después vemos a los fariseos, escribas, aliándose con los herodianos para hacer un complot contra Jesús. Entonces es muy importante saber que a causa de todo lo que él está haciendo, que él ya ha hecho señales, ha hecho milagros, entonces llegan estas personas, los fariseos, y ya están buscando es la destrucción de Jesús, buscar cómo destruir a este hombre que está haciendo milagros. ¿Listo? Ahora, es muy importante nosotros entender que a medida que nosotros vamos avanzando, voy a ampliar aquí, a medida que nosotros vamos avanzando, eh, vemos que hay paralelos de este texto de Marcos en Mateo y en Lucas. ¿Listo? La misma historia se cuenta en otro lugar, tal vez con uno que otro detalle diferente, con más información. Y aquí está pues la tabla. Listo, se las comparto y se las dejo por si les sirve para algo. Punto interesante, que los versículos 20 al 21 no tienen paralelo. Listo. De esas partes, Mateo y Lucas no la cuentan. Listo. No hay paralelo. Entonces, comencemos leyendo. A ver qué sucede aquí en esta parte. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo tengo algo antes de empezar. Sí, claro. Pues en la pasada estuvo todo muy bien, ¿cierto? Pero entonces, sin modo de crítica fuerte, no, sino que el señor que se sienta, ¿cómo se llama? John Que ahí. Yo, John. Sí, no, está bien. Él se trató como de extenderse en otra cosa y no se centró en lo que usted estaba explicando. sí. Entonces, a tratar de no extendernos, porque entonces no hacemos nada, Ah, sí. nos enloquecemos. Intentemos quedarnos dentro del contexto Ah, bueno. de lo que se está hablando. Muchas gracias No lo dejamos entrar ahorita. por ese apoyo. No, no, no. No, él es muy bien, explica muy bien y todo, ¿cierto? Sí, Pero es lo que es trato que de decir, listo, normal. Listo. es lo que lea. Dime. Minimiza pues ahí para poder. Ah, sí. Listo. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Vamos a una pausa ahí. ¿Qué podemos preguntarnos, analizar de ese texto? ¿Qué preguntas podemos hacerle al texto? ¿Por qué estaba en el mar? Sí, porque estaba allá. Qué Eh, gentío. ¿Por qué crees tú que estaba en el mar? Entonces, esas son preguntas que nosotros tenemos que entender. Hacemos una pregunta, pero tenemos que saber si el texto responde o no responde a la pregunta. Y Sí. si no responde a la pregunta, pues simplemente decir,
Esa pregunta no tiene respuesta en el texto. Uno tiene que ser muy consciente de cuál es el alcance del texto. ¿Listo? Que Jesús ya era no solamente famoso en su ciudad, sino en todas las ciudades a su alrededor. Exacto. Que estaba creciendo mucho la popularidad de Jesús. Perfecto, perfecto. ¿Qué otro detalle? ¿Cuáles discípulos? Los 12, Todos. todos. Pues dice sus discípulos, ¿Y cuáles discípulos? los principales. Pues los que en ese momento ya le estaban siguiendo, ¿no? Ojo, ese es un punto muy importante. Aquí en este punto aún no eran los dos. No eran los 12. ¿Por qué, Tomás? Pues no los había designado, ¿no? No los había designado. Pero él ya Pero no tenía, hablado con Mateo. él ya tenía unos discípulos. Claro, pero es que Mateo no son Pero los faltaban dos. los otros. Hablar de- Mateo es uno de los 12. Y si nos devolvemos un poquito, aquí en Marcos 1, vemos que Jesús llama a Simón y a Andrés, y después a Jacobo y a Juan. Y después llama en el capítulo 2 a Mateo. Entonces, aquí no son 12, aquí son 5. ¿Listo? Son detallitos pequeños, pero es importante porque a veces uno, como ya tiene tanto en la mente 12 discípulos, uno cree que fue con los 12. No tuvieron todo el tiempo. Pero no, toda la- aquí habían ¿cuántos? Cinco. 5. Sí. ¿Listo? ¿Algo más de este texto o seguimos? Vamos con el 9 entonces, ¿les parece? Ujú. Vamos con el 9. ¿Quién me ayuda con el 9? 9, 10, 11 y 12. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, Para él, por causa de la multitud. para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que le tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Y él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Listo, hagamos una pausa ahí. De la Biblia. Hagamos una pausa ahí y está súper bien esa versión también. ¿Qué podemos analizar del versículo 9 al versículo 12? ¿De cuál? Podemos ver que la gente se estaba lanzando encima de Jesús, así como vemos en la imagen, como para tocarle, porque había tanto poder que simplemente con tocarle creían que podían ser sanos. Sí. O sea, se lanzaban sobre Jesús. ¿Qué otro detalle importante de este texto? Pues me llama la atención que lo que, pues, tantas enfermedades en el mundo y más, como que lo que más prevalecía ahí era el tema de la gente poseída o espíritus inmundos que ellos llamaban. Sí, muy Muy, interesante. muy, pues sí, tantas enfermedades, y multitud, y solamente era como lo que ellos más enfatizaban. Sí, siempre veíamos curación física de enfermedades, Mm. pero venía acompañado también de Manifestación expulsión de demonios. Aquí lo dice espíritus inmundos. Sí. Listo. Ese término es muy importante, guardémoslo. Toma textual, a mí me da miedo, yo digo, pero ¿qué es eso? Espíritus inmundos. En esa época era lo que más se veía entonces. Y ese hecho de que los... Da viejo, no como Ojo, se pues. llama de una manera bien Vean lo que dice acá. Déjame hablar. Caían delante de él y gritaban. Ese caían delante de él, ¿qué representa? Las 7. como el poder que tenía Jesús frente a esos espíritus inmundos. La autoridad. Y la rendición. Muy bien, la rendición. Sí, En textos pasados habíamos hablado de que en ese tiempo no se podía nombrar Dios, pues como la palabra Dios no. Entonces me parece como curioso que digan que tú eres el Hijo de Dios. no, eso no fue lo que se habló. Ellos tenían técnicas de escribir para intentar
no No, decía el claro. nombre de Dios como tan constante. No es que no lo dijeran nunca, no. Pero ellos tenían formas de escribir donde el nombre de Dios quedaba implícito, ¿listo? Pero una cosa sí, una cosa sería hablar de Dios como tal y otra cosa es decir hijo de Dios, o sea, Sí, pero ella está ahora que hablando de la esperaba. palabra Dios. Hijo de Dios. Ella está hablando de la palabra Pero Dios. no hay problema en decir hijo de Dios porque es diferente a decir No, Dios. pero es que el texto también dice Dios en muchos puntos, no hay problema. O sea, no estaba prohibido escribir Dios. Lo que se comunicó con el pasivo divino es que las personas intentaban no repetirlo en cada oración. Correcto. Listo. O sea, solamente cuando eran supremamente necesario. Sí. Que aparte de que caían rendidos ante ese poder, reconocían ese poder y veían en él que era el Hijo de Dios. Sí. Lo identificaban. Identidad. O sea, Sí. conocían la identidad de Jesús. Claro. Pero vea, es muy importante que sigamos recordando que Jesús está manejando como, por decirlo así, como un misterio. O sea, no está queriendo revelar eso de forma tan directa, Bajo perfil. bajo perfil. Y más adelante Bajo vamos a ver cómo se desarrolla esto. Recuérdense que una de las preguntas que nos planteamos inicialmente es, venga, ¿por qué Jesús maneja ese bajo perfil? Y es una pregunta que a partir de esto no logramos sacar conclusión. Pero en unas semanas vamos a ir Pero sí lo mirando. hemos tocado en las otras veces. El por qué Sí. callaba, mandaba callar tanto. Sacamos hipótesis que los mandaba a Y callar. aquí lo reafirma en el 11 más adelante. Sí, Calladito, calladito. ¿Para que no? ¿Qué? revelaran su identidad. Ahí lo re- No querían que revelaran su identidad. Algo más de estos 4 versículos. Yo creo que Jesús en su sabiduría, él permitía esas cosas. Pues él no era que iba a interrumpir todo, pero él sí permitía muchas cosas para, no sé con qué fin, pero él lo hacía, porque eso no lo revela. Él permitía ciertas cosas. Cuando Sí, dices, pero es que el texto no está abordando la cuestión si permite o no permite. Pues no es, o sea, no hace parte Ah, bueno, de la ah, narrativa. bueno. Si permite o no permite. Sí, como si alguien se pregunta, venga, esto es porque Jesús permitió, el texto no está abordando tema de permisión o de control, no, pues pienso yo, como otro tema, ¿cierto? Sí, la idea es como concentrarnos en lo que el texto como tal revela y no hacer suposiciones. Ajá, exacto. Algo más de estos 4 versículos, algo que quieran compartir. Guarden bien esa palabra espíritus inmundos, es muy importante. Muy bien. Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver algo más adelante, ¿listo? Listo. Vamos entonces, alguien ayúdeme por favor del 13 al 15. ¿Quién me ayuda? Bueno, le hago yo pues. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Vean que esto es muy importante, porque esto demuestra, Que si eran espíritus inmundos. ¿cómo así? Pues, no, por eso, Sí. que lo Era que lo dijo que ella, sí. pongámonos en el contexto histórico. Sí, sí, En ese momento, ellos, cualquier enfermedad desconocida, podían decirle que era un espíritu inmundo y en el fondo podía ser una enfermedad. Pero este versículo ya. afirma que no eran enfermedades raras ni extrañas, sí eran espíritus inmundos. Sí, ya Mi planteamiento, ¿no? usa la como un expresión. planteamiento para la actualidad. Sí, claro. Psicológicamente le dicen ya le tienen enfermedades. Sí, claro. Que de hecho tengo entendido que en la antigüedad siempre se denominaba a una persona que estaba enferma, que estaba atribulada y que tenía No espíritus siempre, no inmundos. siempre, no siempre. Pues lo que yo hice. No. Que había conexión, se considera conexión entre la enfermedad y la posesión Que porque de estaba en espíritu. pecado. Está en pecado. Sí, pero no siempre, no siempre. Eh, pero lo que yo iba a decir es que esto demuestra que antes no eran los 12, en el versículo que leímos ahorita. Sí, sí, también. Acuérdense, eran Sí. 5. Cuando estamos aquí arriba, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos.
Esos discípulos son los que Marcos ya nos contó que eran discípulos, que eran esos cuatro que llamó primero, más Mateo. Ujú. Y ya aquí, ya son ¿cuántos? 12. Dos. Dos. Él Listo. ya los escogió Y ojo, En el monte. los designó ¿para qué? Para expulsar demonios. para expulsar Y demonios. para que predicaran el evangelio. Y los mandó a predicar. Pero Predicar. les falta lo primero. Estuvieran con él. Esto es muy importante. Exacto. Porque a veces uno Para dice, enviarlos no, a predicar, sí. los designó para expulsar demonios, pero es que no solamente fue expulsar demonios, Estar con él estar con él, Para Lo principal. predicar Claro. y expulsar demonios. en orden. No sabemos si eso está en orden de importancia, pero no podemos olvidarnos de alguna de las tres. Tenemos que estar conscientes de que las tres están ahí. ¿Listo? Es que de hecho yo pensaría que la primera debe ser como tal, porque las otras dos no podrían existir sin la primera. O sea, si yo predico, pero no tengo, La no estoy comunión. no estoy en comunión con Dios y con Él, ¿cierto? Entonces no voy a poder predicar correctamente. Y tampoco la forma de expulsar demonios. Ajá. Entonces, yo creo que el primero es, o sea, Sí, pero eso ya es más interpretativo. sí, Lo que podemos ver aquí es que las tres cosas van juntas. sí, total. Sí, los discípulos estuvieron con él, Con Él, los envió a predicar predicar, y expulsar o demonios. sea, sí, sanidad. Pregunta clave. En el capítulo 1 de Marcos y el capítulo 2, ¿qué relación vemos nosotros entre el predicar y el expulsar demonios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues no sé, que eran como las dos tareas claves que él tenía para sus 12 acompañantes. Vean lo que dice aquí. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, primero Jesús enseñó con autoridad, pero más adelante dice acá, y todos, después cuando Jesús expulsó un demonio, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedece. Entonces, él ya enseñaba con autoridad, pero la expulsión de demonios vino a qué? A darle más sustento Dar testimonio. a esa autoridad, es decir, servía como un respaldo para ese mensaje que él estaba comunicando. O sea, son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Van unidas y lo vemos aquí desde esta primera historia. Pero ojo, vean esto tan importante. ¿Cómo así para que tuvieran autoridad? ¿De dónde viene esa autoridad? De Dios. Ojo pues, esta autoridad, la palabra en griego es exousia y es una palabra usada en un contexto legal y muchas veces significa delegación. Entonces, Jesús, él teniendo autoridad, se la delega ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que expulsen demonios. Listo. Esto es muy importante entenderlo. Aplicación para hoy en día. Una A autoridad veces, delegada. ciertos líderes religiosos hacen que expulsión aquí, expulsión allá y se dan la gloria a sí mismos. Pero estos discípulos que estaban expulsando demonios lo hacían porque recibieron esa autoridad. Entonces es muy importante entender eso también. Esa palabra autoridad que en el griego es exousia. ¿Listo? Si quieren investigar esa palabra, es una muy buena investigación. ¿Algo más de estos dos versículos? ¿Alguien quiere decir algo? Preguntas, dudas, comentarios, Sí, también el micrófono. objeciones. Voy a habilitar aquí micrófono a Freddy. Bienvenido. Mm. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. Freddy. Buenas noches. Entonces, Llamar a unos, Tommy. Ahí preguntó Patricio. llamar a unos. No, no sé, Patricio, ¿qué significa llamar a unos y en dónde está? Estaba preguntando, hicieron una pregunta en el chat, entonces estaba queriendo saber
a qué se referían con Ah, llamar ya. ¿Cuál sería la razón de Jesús de llamar a unos? O sea, aquí nos está preguntando para qué los llamó, que ya sabemos para qué los llamó, sino por qué los llamó. Esa es una buena pregunta. Pero no hay, o sea, ustedes ven algo en el texto con el cual podamos responder eso. Aún. Pero es una muy buena pregunta. Venga, Jesús los llamó para esto. Pero ¿por qué los llamó? En su soberanía Oh, los llamó porque quiso, ¿no? los Tiene llamó. que expander lo que... Por un lado, dice, llamó a los que quiso. Sí, Pero ojo con este detalle. Este es adicional. Ojo pues, en Lucas 6, en Lucas 6, vean lo que nos dicen. Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Ese es el paralelo en Lucas. Vean la información adicional que nos da Lucas. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Aquí hay un detalle importante y después llama a los 12, pero algunas personas a la hora de interpretar este texto lo interpretan como que Jesús en esa oración estaba recibiendo la sabiduría y conocimiento para escoger a sus 12. O ujú, sea, no está en el texto, recordémoslo, esto es interpretativo, pero es una posibilidad que es, pues, pasó toda la noche orando y Claro. después de esa noche orando, escoge qué, a los 12. Entonces, eso en parte podría responder el por qué. ¿Por qué? En obediencia al Padre. ajá. Puede ser una respuesta. Sí, Pero yo pienso que todos eran tan diferentes y yo creería que más bien fue por gracia, un regalo inmerecido. sí, que los escogió porque Él quiso. Sí, porque él quiso. Sí, no los escogió como, ay, vamos a escoger el más No, habilidoso. a buscar al más inteligente o al Aquí nos más... dice Patricio, cada maestro judío tenía un círculo de discípulos más cercanos. Interesante ese dato también. Los fariseos tenían sus discípulos, Sí, Juan tenía sus discípulos. escogió a su grupo Vamos, más cercano. vamos ahora a los nombres. Pero ojo, escogió y antes de esa lección hubo ¿qué? Una oración. ¿Listo? Yo noto en esa pregunta es porque cuando dice a unos le faltó y a otros no. Y vemos que en los 12 apóstoles lo bueno de la palabra es que muestra a cada uno de los apóstoles tan humanos, tan nosotros, tan pecadores, tan, sí, tan terrenales. Pero en su soberanía, como dijo Freddy, ¿cierto? Los escoge por amor y misericordia. Pero nosotros nos reflejamos en cada uno de ellos. Mucho, anteriormente tomábamos a los apóstoles y los poníamos en un pedestal. Los poníamos en lo alto y, uy, los muy santos. Pero cuando miramos a cada uno de ellos y los analizamos, realmente son 100% humanos. Errores, falencias, insuficiencias y pecados, Sí. que es lo que nos compone a cada uno de nosotros. No los escoge porque fueran especiales. No los escoge simplemente es por su soberanía y su Y porque fueron misericordia. perfectos. Ajá. Sí, entonces hay una palabra muy bonita que me quedó muy marcada y es imperfectos en manos de un Dios perfecto. ¿Sí? Qué lindo. Entonces es la soberanía lo que dice Freddy. Entonces, la pregunta que hacen allí es cuando a unos, entonces yo me refiero es que a unos y a otros no. O sea, ¿por qué hace esa clasificación? Entonces, Pero, muy buena pregunta, pero sí. realmente es que no es que los escogió porque fueran realmente los más santos o los más puros o no. Simplemente son personas común y corriente como cada uno de nosotros. Como mi esposo dijo, por gracia. Gracias. Yo pienso que también era porque lo necesitaba, porque el mundo Mire, necesitaba por sí. Pedro, que me tan... Pues hacía parte de la misión Sí, tener a los 12 porque después de Jesús, la o pluralidad. sea, ya después de Jesús ascender al cielo, tenía que dejar al líder, por Los decirlo así. delegados. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Esta elección es para qué? Para, ahí dice,
sea, para estar con él, para para predicar y predicar. exclusivamente. Listo. Esto aquí no está diciendo que los que no eran de los 12 se condenaron. No, 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 no. No, no. No, no. Esto aquí es un llamado vocacional, es decir, para ser discípulos de Jesús. No significa que entonces los otros, Jesús no quiere que se salven o algo así. No, no, no. Listo. Muy importante entender hasta dónde llega el texto, porque ya he visto personas usando este texto para argumentar ciertas doctrinas. ¿Listo? Entonces, aquí, leamos el 16, el 17 y el 18. Vean aquí la foto de Jesús y los 12. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con 16, 17 y 18? Designó pues a los 12 Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, ese no lo quería, yo no, nunca lo había escuchado. Boanerges. Boanerges, que significa hijos de trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananita, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Listo. Punto importante aquí. Dice esta tabla. Listo, son 2 tablas. Organizado cada uno, listo. Porque a veces leerlo así en lista, no, esa cantidad de nombres. Entonces tal vez la tabla ayuda a verlo más visualmente. Listo. Entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar algo de esos 12 puntos importantes? Vean, pescador, 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 recaudador de impuestos, revolucionario político, estudioso de la ley, otro que era probablemente pescador, 3 que no se sabe qué eran, y otro que era el tesorero del grupo, que era Judas. Entonces vean el perfil tan interesante que Jesús escoge, ¿cierto? Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Mateo, Simón, Bartolomé, Felipe, Tomás, Jacobo, Tadeo y Judas. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo de estos nombres? ¿Algo que señalar? ¿Quiénes, quiénes faltan aquí que a veces uno cree que eran de los 12 discípulos? Pero los otros evangelistas, y uno cree que, pero ahí no están. Muy importante entender. Vean estos que no están. ¿Quiénes no están entre los 12? Marcos, Lucas, Pablo, Santiago y Judas. ¿Listo? Ahí yo les dejo esa información por si quieren profundizar en ello. ¿Listo? De quién eran los discípulos y todo. Pero pues no vamos a gastar mucho tiempo en eso hoy. ¿Listo? ¿Por qué le cambiaba los nombres a Simón? ¿Por qué le puso Pedro y a Juan? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué le cambiaba los nombres? Que eran nuevas criaturas. ¿Ustedes qué creen? Y eso es una pregunta Nueva vida. que en el texto no dice por qué, pero que es importante. ¿Por qué le cambiaba los nombres? Sí, porque se tenía como ese simbolismo de que la persona ya no era, o sea, había dejado como su antigua vida y ya era separado para el Señor. Pienso que es una pregunta difícil, la verdad. O le gustaba poner Porque, apodos. y entonces a los otros, ¿por qué no los cambió? A unos sí, otros Y a no. otros no. Unos sí eran nuevas criaturas y otros no eran nuevas criaturas. Sí, Es válido. una pregunta interesante, pero yo, con sinceridad, yo no le tengo respuesta. Sí, a unos les cambió, a otros no. Le voy a decir, O el nombre era muy enredado. pero que, alguien está seguro de saber por qué los cambió, hable ahora, o si no, No, lo porque traemos por para el ejemplo, aquí próximo. a estos 2 hermanos. Uno diría, no, es que para facilitar el nombre. Pero mire que estos 2 hermanos los puso Boanerges. No, Y les puso el mismo nombre a los dos. ese no lo. Según lo que uno ha escuchado, Sí, sí, ¿qué es lo que ha escuchado, Jorge? porque ellos eran muy imperativos y muy eufóricos en su forma de ser o de actuar. Les digo, pues, hijos del trueno. Sí. Son muy, Ah. vamos, como esas gente que son Chispita. chispitas, Sí. muy enérgicos. Pero también puede ser que Carlito. en el antiguo, pues, desde el Antiguo Testamento vemos que los nombres eran muy puntuales y tenían un simbolismo.
¿cierto? Sí. De pronto les ponen nombre con una intención. Por ejemplo, Simón, Pedro, Roca. Exacto. Sería muy bueno Investigar un poco más. investigar más a profundidad. La raíz ¿Por qué de le cambiaron? Sí, como venga, este nombre, ¿qué significa? ¿Y el por qué? ¿No? los nuevos nombres. Claro, Ya, pero muy buen ejercicio. Si alguien de pronto consigue esa información ahí, el De significado hecho, de los nombres, de hecho, Jesús tenía otro nombre. ¿sí? Sí, Sí, claro. ¿Sí? Era Emanuel. No, no, no. No, no. Espérame, o espérame. sea, si eran antiguos. Emmanuel, sí, Emmanuel, pero eso significa Dios con nosotros. Sí. Sí. No más, Así. pero No, Jesús, o sea, es una referencia al Antiguo Testamento Dios. y se le llama Emanuel porque Él es Dios con nosotros. O sea, no tenía otro nombre. sí. Yo sé que también tenía cambio de nombre. Pues o sea, en el mismo Los títulos, sentido. de pronto que tenga títulos. Sí, títulos, El sí. Cordero, Hijo el de León de Dios, Judá, el Ángel de Jehová, Hijo de David. Hijo de David, y el Hijo del Hombre, todos los títulos. Que tenga títulos, sí. Creo que son 33 títulos que tiene. Vea, Bueno, aquí encontré ¿qué encontraste? que Jesús cambiaba o daba nuevos nombres a algunos discípulos, no a todos, porque en la Biblia el nombre representaba identidad, carácter o misión. Y al cambiar el nombre, Jesús estaba señalando quién serían esas personas en el plan de Dios. Ve, interesante. O sea, Muy bien. no a todos, sino que Con un o propósito sea, con un específico. carácter especial les cambiaba Para el darle la identidad. Eso es muy interesante. Muy interesante. Cambiaba. De hecho, un pastor anteriormente tomó esa iniciativa y en la comunidad donde él hacía su versión de pastor, había una muchacha, una joven, pero con un pesimismo impresionante, una negatividad para todo. Y él llega y le cambia el apodo, le pone un apodo, ¿sí? Le dice Posi, que quiere decir positiva, al contrario de lo que era negativa, ¿sí? Y así quedó hasta la actualidad. Nosotros lo conocemos y es Posi. Pues los allegados, ya los otros le dicen por el nombre, ¿cierto? Pero sí, ese pastor utiliza esta estrategia de Cristo para cambiar de pronto la forma de pensamiento de las personas o las Bien. acciones. Sí, tienen una razón. Sí. Sí. Ponle el micrófono Entonces, a Gloria. Gloria, bienvenida. Bienvenida. Listo. Perfecto. Entonces, queda de tarea para los que quieran hacer, mirar el significado de los nombres de los discípulos. ¿Listo? Frecuencia. Puede ser algo bastante Para interesante. Digamos, Ana también se lo cambió, no me llamen Ana, llámenme, que quiere decir amargada. No me acuerdo. ¿Cómo fue? Sí, ya. En el Antiguo Testamento. Mm. No me acuerdo, no me Yo acuerdo. lo tenía aquí en la punta y se me fue. Sí. Tomás, una preguntita. En cuanto a Pablo, ¿el nombre lo cambió, el Señor se lo cambió de Saulo a Pablo o el significado de Saulo es diferente en el hebreo y en el griego? Hasta donde yo tengo entendido, no hay evidencia textual de que Jesús le haya cambiado el nombre. Pero si de pronto la tienen, compártanosla. Pero no he escuchado que de pronto Saulo, que era el So- nombre hebreo de él, en el griego significa, sea Pablo. Saulo. No, no lo escuchaba. No lo escuchaba. Pero si de pronto tienen por ahí referencias de una, mándenosla. Pero bueno, Porque dice Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo. sí. Pues no fue cambiado. Yo sí me acuerdo hace como año y medio que yo investigué ese tema, pero ya se me olvidó. Entonces no era relevante. Yo sí, no. Entonces, bueno, ya analizamos esto acá. Listo, escogió a 12. Vemos en Lucas que nos entregaba esa información, que oró toda la noche antes de eso. Y continuamos aquí, que esta es la parte densa. Listo. Son las 7:42. Esperemos que nos dé el tiempo. Ujú. ¿Qué? ¿Quién me ayuda con él? Del 20
Del 20 al 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto de que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, ¿Qué? está fuera de sí. Eso. ¿Qué analizamos de eso ahí? Ojo, este es el texto que no está en Lucas y no está en Mateo. Solo habló. Solo lo dice Marcos. ¿Qué aprendemos aquí? Por un lado, que había mucha gente en la casa y no había espacio para comer, como vemos en la foto. Y por otro lado, que los parientes, la familia de Jesús, O sea, escuchó ¿quiénes? eso. Ya más adelante vamos a ver. Listo. Más adelante especifica quiénes. Fueron para hacerse cargo de él. Como cuando uno Porque quiere decían, engañarlo, que porque decían está fuera de sí. ¿Qué significa está fuera de sí? está Loco. loco. Está loco. No le prestan atención, está loco el hombre. Se preocuparon por lo que estaba haciendo, pues Sí. me imagino. Escucharon que Parientes. había mucha gente alrededor de Jesús, entonces ¿qué? Jesús está fuera de sí. Esta Los parte, parientes de Jesús, ¿cierto? sí. Sí. Ujú. Esta parte nos queda aquí y todavía no se cuentan más detalles. Más adelante se continúa esta historia. ¿Listo? Ahora, un dato importante. Este fuera de sí es como parecido a estar desestabilizado, Estar loco. a no estar firme. Ujú. Listo. En el griego eso es como el significado de la palabra. Más adelante vamos a ver por qué esto es importante. Porque aquí parecen decir que Jesús está fuera de sí, está desestabilizado. Pero vamos a ver más adelante que el que está desestabilizado es otro. Listo, es otro. Está elevado. Algo más de estos dos versículos. Bueno, vamos aquí con el 22 nada más. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene ABC, pues el bu, y expulsa Belcebú. Belcebú. Sí, Belcebú. Belcebú, y expulsa los demonios por medio del príncipe de los demonios. Ojo, Uy, Dios mío. bajaron los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Personas con conocimiento, Los que estudiaban. los que estudiaban y estudiaban, estudiaban. No era cualquier cosa. Y ellos vieron a Jesús hacer eso y dieron un veredicto, dieron un juicio sobre Jesús. ¿Cuál es? Tiene a Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Un demonio, Diablo. príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Y expulsa a los demonios por medio del príncipe. Claro, para ellos era más Muy difícil chistoso. usar todo lo contrario. Con demonios pulsando demonios. Que para ellos fue más fácil creer todo lo contrario. Pero claro, claro, porque nosotros tenemos que preguntarnos, entonces, si Jesús no tenía a Belcebú, ¿a quién tenía? Si Jesús no expulsaba demonios por medio del príncipe de los demonios, ¿Por quién? ¿por quién expulsaba demonios? Y Marcos no nos lo cuenta, más adelante no nos lo cuenta, pero nosotros sí vemos en Mateo y en Lucas que sí se cuenta, el mismo Jesús explicándolo. Tomás, la casa en donde es, ¿Cómo? en donde es. Esta. No, no hay detalles. ¿De dónde Porque es la ahí casa? sí decía que los escribas decían, Sí, que simplemente- llegaron desde Jerusalén, pero no se sabe dónde. Tal vez en llegaron a Cafarnaúm. una casa que se reunieron nuevamente, o sea que ya se habían reunido en varias oportunidades. Sí, pero hasta donde sé no hay detalles de dónde fue. Sí, La misma de donde está, donde bajaron el tal vez pueda ser, no sé. Esta era la casa de reunión. Vean pues lo que dice Jesús en los otros lugares. Pero acá ya está en otra parte, porque aquí en esta de Jerusalén y la Reina Valera sí está diferente, porque en la versículo 19 dice, y vinieron a casa. A una casa y en Reina Valera a casa, que sería la de Cafarnaúm, Vinieron a casa. que sería la de Cafarnaúm donde el paralítico.
Yo creo que O ya la de sé, Simón. hay que investigar eso. Sí, eso hay que investigarlo Porque ellos van, ya saben antes la de dar parte. una respuesta de que cuál casa era. Pero es bueno preguntarse eso. Venga, ¿en qué casa estaba? Vean pues, Jesús decía, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Los escribas que estaban diciendo, lo expulsa por el príncipe de los demonios. Pero eso lo está expulsando ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Entonces, ojo, es como si los escribas estuviesen llamando al Espíritu de Dios Belcebú, Satanás. Y ojo, porque no eran personas Ignorante. ignorantes, eran personas que estudiaban. Otro punto importante. Y llega y dice otra expresión en Lucas. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Listo? Entonces son datos adicionales, ¿sí? De que Jesús no expulsaba por Belcebú, sino que por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios. Dato supremamente importante. Por lo tanto, esta acusación que hacen los escribas es una acusación falsa. Blasfemia. Pero paremos para pensar, ¿cómo así que el príncipe de los demonios expulsando a los demonios? No tiene sentido. Pero ahí hay un dato contextual histórico Claro, en jerarquía será. en jerarquía. Vean, esto hace parte, Entra otro más malo. esto hace El rey parte, de los malos, sacando los más malitos. esto hace parte del contexto histórico del pensamiento de la época, lo que les voy a traer aquí. Se llama el Testamento de Salomón y nos menciona a Belcebú, ¿sí? Y nos menciona los espíritus inmundos. Vean lo que dice aquí. Y lo interrogué y le dije, ¿quién eres tú? El demonio respondió, yo soy Belcebú, el príncipe de los demonios, y todos los demonios tienen sus asientos principales cerca de mí, y yo soy el que hace que cada demonio se manifieste. Antes sí fue lo que te dije. Entonces, ¿cuál es el punto después? No más Y él me prometió traerme encadenados a todos los espíritus inmundo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que había una tradición en la época, la cual les conocían los escribas, de que Salomón había usado a Belcebú para expulsar ¿qué? El Espíritus resto. inmundos. Entonces están diciendo, ah, Jesús, Eso pasó de verdad. ¿qué? Eso que estás diciendo. No sé, no sé, no sé, pero Que hacía sí. parte, o sea, el punto importante es que Sí, sabemos sí, que hacía parte del pensamiento, ¿sí? Sabemos que hacía parte del pensamiento de ellos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Ellos ven a Jesús y en vez de decir, no, es por el Espíritu de Dios, se lo atribuyen ¿a quién? O sea, que es peor tener A conocimiento. Belcebú. Tan extremista. Justo Es los verdad. escribas que conocían eso lo compararon. En cambio, la fe del que no conocía las escrituras, sí creyó que era el Sí, Espíritu de Dios. Claro. Entonces, vean, aquí es más o menos una foto. También se cree tradicionalmente que él tenía un anillo y con ese anillo entonces hacía como esa magia y todo. Entonces ellos decían, no, esto aquí es por medio del príncipe de todos los demonios, como es de mayor jerarquía, está expulsando a los otros espíritus. Y después, más adelante, dentro de este mismo texto del Testamento de Salomón, dice así, le dije a él, dime, ¿por qué ángel o poder eres frustrado? Le pregunta a quién, a Belcebú. Y dice así, y él me respondió, si alguien me conjura con el juramento del gran nombre de Dios, tiemblo y desaparezco. Listo, estos son datos que nos pueden ayudar a entender ellos por qué le están atribuyendo a quién. A Belcebú. ¿Sí? Esa es la acusación de ellos. Eso se los comparto para que entendamos el contexto de esta acusación, ¿sí? De que están diciendo que él lo hacía, así como entonces ellos creían que Salomón lo había hecho por medio de otro
o del príncipe de esos espíritus inmundos. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, objeciones de este versículo 22. Bueno, entonces vamos ahora a analizar qué, la respuesta de Jesús. ¿Quién me ayuda, porfa, con esta parte de acá? Alguien que se anima a la lectura. A ver, ¿de cuál? Llamándolos junto a él, Jesús les habla en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está divino contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo, está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Qué podemos analizar aquí? Que Belcebú está apuntando a quién, a Satanás. Es decir, es una de las formas de llamar a Satanás. Y están acusando a Jesús de expulsar, de que tiene a Satanás y que expulsa por medio de Satanás. En otras palabras, demonio tiene. Está endemoniado. Está endemoniado. Un demoniado más. Ujú. Pero ojo, no se nos puede olvidar. Esta es gente que conoce. Esta es gente que sabe. Les voy a mostrar otro detalle. Vean lo que dice por acá. Esto ya es el Evangelio de Juan, estamos yendo a otro Evangelio, pero esto es algo que le dice un fariseo estudioso a Jesús. Vean lo que le dice. Aquí, este amarillo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, era prominente entre los judíos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, él, por el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, sabía que Jesús venía de Dios, Es Nicodemo. Entonces por las señales que él estaba haciendo. la sabiduría sí es importante. Sí, Él sabía, es Nicodemo, porque son las mismas palabras. es Nicodemo. Nicodemo. Claro, pero estos otros también son estudiosos y están acusando a Jesús ¿de qué? De estar poseído por Belcebú. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Este reconoció que era Dios y los otros no reconocieron que era Dios. Entonces, ¿hay qué? Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Esta gente que está acusando a Jesús, por el conocimiento que tenían que reconocer Pues de pronto que era muy por el ceñidos Espíritu de a Dios. ¿Cómo? muy ceñidos a lo que habían en las escrituras de ellos, lo que nos mostraste de Salomón. Es que ese conocimiento, Palabra y punto. Pues, no es que sé. ese conocimiento de ellos les faltaba algo. Humildad. Revelación. ¿Dada por quién? No conocían, Eran muy orgullosos. no conocían No conocían a Dios. a cuál es. No conocían a Dios. Ese es otro punto interesante. Porque después en otro Dado punto su punto. Jesús les dice, ustedes no son de Dios, ustedes son de su padre el diablo. Bueno, ese es otro tema. ¿Cierto? Los escriban les dijo así. A los fariseos, sí, se los dice así. Fuerte. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Nosotros entender el contexto de esta acusación que le están haciendo a Jesús. Vean esto lo interesante. Satanás no puede permanecer. Acuérdense lo que les había dicho yo a ustedes sobre esta palabra de acá, que es cuál, está fuera de sí. Es decir, está desestabilizado. Pero el que realmente está desestabilizado es ¿quién? Satanás. ¿Por qué? No puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Listo? Entonces hay como un contraste entre esas dos palabras. ¿Continuamos o vamos a hacer más análisis de esto acá? Si un reino está dividido contra sí mismo, ¿cuál reino? El reino de Satanás. Ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Entonces, si Belcebú está expulsando a los demonios, pues es una casa dividida contra sí misma. No puede permanecer.
está fuera de sí, por decirlo así, está desestabilizada. Ahora vamos al 27. ¿Quién me ayuda, por favor? Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Qué entendemos por eso que dice ahí? ¿Quién es ese hombre fuerte? ¿Qué? Pues sí, ¿no? ¿Qué es este silencio? Entonces, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Listo. ¿Cuál era ese ser fuerte por el cual decían que eso estaba expulsando? Belcebú. Entonces, ¿Jesús está expulsando a quién? A los demonios de quién? De Belcebú. Entonces, pero nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Jesús está saqueando los bienes de Belcebú. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que esto significa que está atando a quién? A Belcebú. Entonces, pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Entonces aquí está diciendo prácticamente Jesús, estoy por encima de Belcebú. De lo Tiene fuerte. poder sobre Belcebú. No solamente sobre los espíritus inmundos, sino sobre el príncipe de los demonios. Sobre ¿Listo? el jefe. Así es como yo lo interpreto. ¿Cómo la ven? Sí, válido. Sí. Sí. Pero ahí es donde dice que podrás saquear su casa. Bueno, él es como el terreno, el territorio sobre el cual tiene poder el Cebú. De hecho, la palabra Belcebú, cuando uno analiza el significado, por un lado significa señor de las moscas y también tiene otra posibilidad que es señor de la casa. ¿Listo? También tiene esa posibilidad. Hasta aquí, claro. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Bien, bien. Vamos bien. Ahora vamos aquí con el 28. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Ahí hay que parar y hay que analizar. Bueno, ¿qué es lo que Jesús quiere decir aquí? ¿Qué creen ustedes? Pues está diciendo que los escribas están cometiendo una falta muy grave y que esa falta de hablar contra el Espíritu de Dios los lleva a llevar a ser condenados Pero ojo, eternamente. nosotros tenemos que analizar, basado en este texto, ¿qué sería la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ellos específicamente, estos escribas, ¿por qué estaban blasfemando contra el Espíritu Santo? Porque está diciendo que una obra de Dios está haciendo una obra del diablo. Pero hay otro detalle importante, que es que no es simplemente equivocarse. Ellos no estaban, ¿cómo lo explico? Ellos no estaban equivocándose como, ay, fallé en el discernimiento. Estaban asegurando que no era el espíritu de Dios, sino el espíritu de Belcebú. Pero no es simplemente una afirmación, sino que ellos La comparación. ya estaban, ¿qué? Conscientes. A ver, ¿cómo lo explico? Más conscientes de que. Conscientes de que tenía que ser Dios Y aún así. y aún así. O sea, porque esto no es cualquier persona que no conoce nada de Dios Ya. equivocándose. Estamos hablando de un escriba, ¿sí? Sí, ya. Que tenía que saber. ¿Y cuál es el punto aquí? Y aún sabiendo. Tenemos que analizar ahorita los paralelos en Lucas y en Mateo para analizar más a profundidad este tema. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que a veces la gente interpreta como que simplemente equivocarse en un discernimiento por ignorancia. Pero contra el espíritu no. Pero la cuestión es que ellos lo están haciendo aquí de forma consciente.
no es simplemente equivocarse en el discernimiento, es mucho más allá de eso. Están llamando la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, como obra de quién? Del diablo. Del diablo. Entonces, vean aquí. Estos son los textos paralelos. Ay, ¿dónde estás? No dijiste pues que solo habla Lucas de No, solamente Marcos, perdón. versículo 21, Solo ese el pedacito. 20 y el 21. Vean pues, vean lo que nos dice, por ejemplo, aquí nos dice Mateo. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni este siglo, Ni ni en el este venidero. siglo. Ojo pues, pero vean aquí hay algo interesante. ¿Por qué sí se puede perdonar contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, y no contra el Espíritu Santo? Que es el mismo Padre. No sabemos, no, no. O a uno sí se perdona y a otro no se perdona. ¿Por qué? No sabemos, en base a ese texto. Pero es algo interesante. Listo, porque a uno sí y a otro no. ¿Por qué contra el Espíritu Santo entonces sí no? Ahora bien, vean lo que le dice después Jesús a ellos, a los escribas. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí Jesús lo que está haciendo es hablando del estado del corazón de esas personas que lo están acusando a él. Es decir, ellos hacen una mala acusación sobre Jesús porque lo que está en el corazón de ellos es malo, ¿sí? No es simplemente lo que dijeron, sino la situación del corazón que ellos tienen. Ven las señales de Jesús, ven eso expulsando demonios, ven lo que Jesús está haciendo Y saben lo que estaba escrito. y saben lo que está escrito y dicen, no, esto es del diablo. Sí, se resisten. Poseídos. Entonces, ¿cómo es Se que resisten. ellos, Otros más cómo es poseídos. que ellos van a creer en Jesús? ¿Cómo es que ellos van a ir a Dios si lo que Dios está haciendo se lo están atribuyendo al diablo? No lo están viendo. Ese es el punto. O sea, es un estado del corazón terrible. Que yo pienso que hasta hoy en día se puede identificar muy bien ese escenario, porque para el mundo, para la gente es mucho más fácil, Tommy, para, para el mundo es mucho más fácil creer que algo ocurrió por culpa del diablo a atribuirle algo a Dios. Más fácil creer en la existencia del diablo que creer en la existencia de Dios. Ujú. Entonces, aquí nos dice Patricio, el hombre fuerte es Satanás, como habíamos visto ahorita. La personificación del mal, el adversario de los planes de Dios. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es blasfemia contra Dios. Según la ley es pecado de muerte. Entonces, Dios está actuando, el Espíritu Santo está actuando. Y aquellos que ven, el objetivo es que crean en eso que está haciendo el Espíritu Santo. Ujú. Pero si ellos le atribuyen la obra del Espíritu Santo a Satanás, ¿cómo van a creer? No van a poder creer. Entonces esa es la blasfemia, ¿listo? Digo esto porque esto ya es una aplicación para el día de hoy. Porque he visto muchas veces este texto cómo se usa para manipular a las personas. ¿En qué sentido? En algunos lugares en la práctica, no voy a opinar al respecto, pero que tocan a la persona en la cabeza y la persona se cae. Todos empiezan a caer, se empiezan a caer. Y entonces hay personas que dicen, no, venga, eso no es de Dios, eso es de Dios. Entonces, aquellos que hacen esas prácticas para defenderse a sí mismos, dicen, si lo que yo estoy haciendo es de Dios y usted está diciendo que no es de Dios, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces ya nadie puede opinar, nadie puede decir. Listo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. O a veces también que tienen ese truco, no sé si lo han visto, de alargar los pies, Qué manipulación. de alargar los pies. Así. O sea, que hacen como un truco con los pies para que un pie esté así, otro así, y hacen como si lo estuvieran alargando. ¿Sí? Es como un... Sí. Entonces, Eso no lo he visto. yo se lo he visto. Entonces, ¿cuál es el punto?
Cuando la gente sale a decir, ah, no, pero es que eso es ahí un chiste, o sea, es un invento, es un truco, la persona dice, ah, usted está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Entonces se usa este texto para yo protegerme de, Para manipular, sí. de que la gente me diga, ah, no. Sí, entonces quería compartir eso porque es muy relevante. Esta fue una sugerencia que Jorge me dio. Nosotros vemos cómo esto que estaba sucediendo en la época aplica para nosotros Correcto. el día, el día de hoy. Entonces es muy importante saber qué es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya esta gente que cree lo que dijo esa persona no se va a atrever a decir nada. ¿Por qué? Por miedo a la blasfemia contra el Espíritu Santo y entonces por ese miedo O lo llevan a tal extremo que lo que se predique desde el púlpito, ir en contra de eso, es blasfemia. contra el Espíritu Santo. Sí, se puede prestar para una cantidad de manipulaciones. Claro. Y como Jesús usa este lenguaje, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. La gente dice, uy, no, yo mejor ni hago nada. Jorge iba a decir algo. Pero podemos también mirar el otro extremo también de, También. bueno, ya no blasfemo contra el Espíritu Santo, pero ya el Espíritu Santo lo pongo en un cristal, en Un cofre. Lo un limito. cofrecito ya. Entonces, uy, venga, ¿usted por qué levantó la mano? Ah, no, porque sentí el Espíritu. No, eso no es de Dios porque ya empiezan a decir que ya no lo hagan. ¿Sí? Lo, sí, lo encajonan. Sí, Ya no hay libertad. Sí, el Espíritu Santo en la actualidad sigue operando de manera natural como también de manera sobrenatural. Obvio, no va a ser todo esto cada 8 días, no va a ser en cada momento, pues en reuniones que estemos, pero Él sigue operando de manera natural y de manera sobrenatural, según el momento en que nosotros estemos enfrentando. Alguien también dijo una palabra muy bonita y siempre queda, y es en momentos de situaciones sobrenaturales, Dios obra sobrenaturalmente. Estamos en una situación familiar y que en esa situación familiar pues se hace todo lo natural posible y humano y con fe, ¿cierto? Y Dios obra y opera. Pero hay momentos en que sí necesitamos una intervención divina en esa magnitud sobrenatural. Lo hace, ¿sí? Porque hoy en día se está viendo al extremo. Y sí. lo otro, también miramos que dentro de las denominaciones se está introduciendo muchas situaciones como lo que es el pragmatismo o como lo que es ya las prácticas ya diabólicas y satánicas dentro de la misma iglesia, ¿sí? De hechicería. De hechicería y espiritismo. Y si ahí esto uno ve así, y uno dice, analiza y uno sabe que eso no es del Espíritu Santo. Toques o las mujeres realmente que uno dice, pero bueno, pues ya son temas que se pueden tocar más adelante. Sí, en otro tema. Sí, pero acá se enfatiza de que realmente no solamente la blasfemia, sino que también ya quieren encajar al Espíritu Santo y detenerlo. O sea, Sí, limitarlo. limitarlo. Entonces ahí ya no se siente, ya no se... Entonces hay que tener mucho, muy delicadas Sí. esas situaciones, porque ya estamos, ya sectarismo, se podría decir así, Tomás. Sí. Entonces, muy importante entender qué es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo y recordemos que ese poder que estaba siendo manifestado tenía también el objetivo de que, ¿qué? De que las personas creyeran en Jesús. Y estos escribas no iban a poder creer en Jesús. ¿Por qué? Se lo atribuyeron a Santiago. Entonces, vean esto aquí adicional. Está por allá en Juan. Recuerdo, esto es Juan. Pero Jesús dice así, si no hago las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí? Que las obras dan testimonio de quién es Jesús. ¿Listo? Entonces, aquí ellos están diciendo que las obras dan testimonio de que Jesús está poseído por Belcebú, pero no es la interpretación correcta. Y si lo traemos eso para el hoy, para mí, es una de las preguntas de que yo le iba a hacer a don Tomás, el por qué estamos aquí, el por qué todo eso, el para qué, el propósito, ¿cierto? Entonces, deberíamos de que, aparte de estudiar y entender todo lo que está pasando en ese entonces,
¿sí? En esos escenarios, el primero y el segundo, y ahora el tercero que es para nosotros, es como Dios a través de mí opera, ¿sí? Los frutos que estamos dando. Entonces también es el llamado de, de poderlo Practicar. salir con un entendimiento y ya de ahí a la práctica y de ahí ya a la... Sí, porque nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Entonces aquí también estamos analizando quién era Cristo, cómo se comportaba Cristo, y nosotros seguir ese, ese camino. Algo más de estos textos de acá. Preguntas, dudas, comentarios, objeciones. ¿No? Queda claro que la blasfemia no es simplemente un error por ignorancia. Queda claro. Listo. Está bien, está bien. Ahora bien, continuemos por aquí a ver qué tenemos. Viene esta parte. Ojo pues, ¿se acuerdan que les dije que ahorita el 20 y el 21 había quedado inconcluso? Sí. Que entonces aparecen por allá diciendo está fuera de sí. Aquí es donde se viene y se complicó. ¿Listo? Este texto es complicado, pero lo vamos a analizar, ya no es lo que es complicado. ¿Listo? No es complicado. Ayúdenme porfa a leer. ¿Quién me ayuda con el 31? Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos analizar del texto? ¿Qué resalta? ¿Qué es importante? Jesús. Que Jesús tenía una familia Que Jesús tenía una familia en esa época, en como esa todos época. nosotros, pero que aparte de eso, él dice que su verdadera familia es la espiritual. Ajá. Hace como un paralelo entre la familia De sangre, pues. Sí. de sangre y la espiritual. Ujú. Y esa espiritual la identifican como ¿qué? Cualquiera que hace la voluntad Dios. De Dios, sí. y ahí Dios apunta a quién? Al Padre. Padre. ¿Listo? Cualquiera que hace la voluntad de Dios. Porque Él, como hijo, Él hace la voluntad del Padre. Y los que hacen la voluntad del Padre, son hijos. Entonces son hermanos Sí, familia. de Jesús. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Listo? La cuestión es que este texto ha sido digno de mucho debate. ¿Por qué va a ser digno de mucho debate? Ah, claro, porque, pues más que todo, en la imagen que tú pones a la madre y a dos hermanos, sabiendo que abajo dice mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero arriba dice que llegaron madre y hermanos, Pues, pero no dice hermanas arriba. mi hermano, mi hermana y mi madre. Madre, hermano, hermano. Bueno, hermanos podría contar como ambos. Pero Sí, yo no eso se también ha, sí, eso se ha dado, lo que acabamos de leer, se ha dado para muchas interpretaciones, Sí, acusando a la Madre de Dios de que tenía más hijos. ¿Sí o ajá. no? Es Pero no seguro. era eso. Lo que pasara era que Dios consideraba a sus discípulos hermanos, las personas que eran con él. No era que la Madre de Dios hubiera tenido muchos hijos, eran hermanos. La madre de Jesús. Exacto. Bueno, yo voy a escucharlos y ya, Porque aquí hay, piensan una cosa. ya ahorita. Exacto, Sí. exacto. Es Sí, que para eso es. Sí, por claro. eso, porque Por por eso Pero en el es que testamento. este punto es... Sí, Sí, claro. Habla pues. Porque Jesús no sabía quién era la madre y los hermanos.
Sí, eso sabía, claro. Pero ¿Por qué preguntas? ¿quiénes son mis No, lo que pasa es que es- medio brusquito es una- responder. Fue sarcástico. Sí, Fue sarcástico, él es muy sarcástico. Analogía. fue una forma, Analogía. fue para compartir la idea que venía después, Que es muy Sí. bella. que es muy bella. Generalizó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Mientras piensas, yo le voy a contestar a él. bueno, Sí, digamos, es que es muy lindo allí porque él hace una pregunta sarcástica, porque los que hacen o lo que le dicen o afirman allí están sus familias, su mamá y sus hermanos. Ellos se sentían excluidos. Y lo bonito de Cristo es que llegue y no, venga, usted también es mi hermano, usted también es mi hermano. Es lo lindo de él. Ustedes son mi familia. Sí, Sí. ustedes, o sea, como en la forma en que los... vean aquí la foto. Sí, ahí está. Me encanta la derecha, porque nosotros estamos de una forma espiritualmente muy envejecidos, ¿sí? Y en esa época una mujer ya viuda y en una edad avanzada, pues realmente muchas necesidades. Desprotegida. Exacto. Pues cuando vamos a ese tiempo y traemos ese tiempo a nosotros y me comparo yo con esa persona, también estoy desprotegido y la palabra lo dice, sin mí nada podéis hacer. Sí, sin Dios no podemos hacer. Es lo lindo que llega y nos acoge. Y un texto más que nos ibas a decir. Bueno, entonces, yo voy a compartir lo que yo he analizado. Yo estoy intentando ser lo más fiel posible al texto. Eso es mi objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice su madre y sus hermanos. Y existen dos tradiciones, posturas para evadir la idea de que María tuvo más hijos después de Jesús. ¿Listo? Ojo, tengo que aclarar algo. Tener hijos no es pecado. Tengo que decir eso. Tener hijos no es pecado porque a veces uno cree que al decir esto, uno está diciendo que María pecó por tener hijos. No. Tener hijos no es pecado. ¿Cuál es el punto que quiero decir aquí? ¿Cuáles son las dos posibilidades? Una, hermanos significa primos. ¿Listo? Entonces llegó la madre de Jesús con los primos de Jesús. En la Biblia católica se le llama primos. Listo. Primos. Entonces, primos, sin embargo, esta palabra en el griego es hermanos y hay nada más una vez en la Biblia, por allá en el Antiguo Testamento, donde se usa como primos. ¿Listo? Pero aquí hay una cuestión. La palabra para primos existe en el griego. Y Marcos pudo haber escogido Primos. escribir primos. Y dejaba todo súper claro, Que eran primos. La ¿cierto? embarró entonces Marcos. Pero él escogió hermanos. ¿Listo? Hay otra posibilidad interpretativa de que estos hermanos eran hijos de José antes del matrimonio con María. ¿Sí? Ex- Sin embargo, no hay evidencia de un matrimonio No, antes. porque él era muy joven. Él era muy Antes de joven. José. Él era muy joven. Estábamos pensando en lo mismo. Sí, los dos eran jóvenes. Entonces, la balanza más coherente con el texto en su contexto es que eran hermanos biológicos de Jesús. Listo. Lo de primos, lo de que José tuvo hijos antes, suena más a excusas para defender una virginidad perpetua. Ujú, ¿Sí? ujú. Ojo, no estoy diciendo que por haber tenido más hijos entonces María pecó. No, ese es otro tema. Porque tenemos que entender que Dios, a Adán y a Eva, cuando los crea, les dice, multiplicaos Y multiplicados. y multiplicaos. El sexo en el matrimonio no es pecado. Reproducirse no es pecado. ¿Listo? Entonces, comparto esto, intento compartirlo con mucha delicadeza, ¿sí? Porque sé que ese es un tema, No eres susceptibilidad. ese es un tema complicado, Sí. pero Bueno, yo, nosotros, lo que yo dije, pues para mí que soy católica, tengo esa creencia. ajá, No, pues,
Hasta ahora no he pensado cambiarla, vamos a ver. Vamos a ver, yo no lo voy a cambiar No, jamás. yo tampoco la voy a cambiar. Mi creencia. O simplemente Es por decir, interpretaciones bíblicas. Pero no, yo tengo la responsabilidad de ser fiel a que Marcos Sí, claro. haya escrito hermanos y no haya escrito primos. Y yo tengo que compartirles a ustedes lo que es fiel. Marcos compartió con Jesús. No, Marcos no. Marcos no compartió. Pero igual esto está en los cuatro. Este tema está en los Los cuatro cuatro evangelios. evangelios. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo venir aquí y mostrarles el texto y decir, ay, no eran primos, para dejar a todos satisfechos o algo así. No, yo tengo la responsabilidad de... Decir la Es verdad. que voy a decir una bobada, Sí, dale. pero la más boba de todas. Si Marcos no compartió con Jesús y lo que Jesús quiso fue, digamos, cogernos abarcarnos a todos, acogernos como hermanos, por eso utilizó el, el, el término hermanos. El término La hermano. más boba, pero yo No, yo siempre he dicho No. que hay preguntas boas. de primos. A eso me refiero, porque uso hermanos. Pues, Exacto. que Marcos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos es que Marcos, aunque no estuvo con Jesús, él ya de ahí en adelante se convierte como Lucas, historiador, Ujú. y empieza a escuchar testimonios de personas que estuvieron ahí, ¿no? ¿Sí? Y él empieza, y ellos le cuentan. El reportero soy yo. Empieza el historiador y empieza a escribir. Es por eso que Lucas y Marcos empieza uno a mirar su forma de habla. Es porque ya escriben en la forma y lenguaje de ellos. Entonces es por eso que Lucas también le dice, no, ese libro no es de Lucas, sino que lo escribió otro, pero se lo dijeron a Lucas. Pero resulta que al él escuchar, escribe en la forma en que el lenguaje. Entonces, por eso es que Lucas y Hechos son tan diferentes, pero es el mismo autor. Entonces, lo que pasa con Marcos es que, claro, él empieza a historiar y empieza a escribir todas esas historias. Pero no nos perdamos el punto del pasaje. El punto es, está la familia natural, pero Jesús expande la idea. No, es que mi familia son los que hacen ¿qué? La voluntad. De hecho, la mamá y los hermanos también hacen la voluntad de Dios, que María Sí. hace la voluntad de Dios. De hecho, más adelante, en uno de esos considerados hermanos, que es Santiago, Santiago escribe una carta. Y él hace mucho énfasis en la importancia de hacer la voluntad Claro, de Dios. claro. Entonces, enfoquémonos en eso. Yo tengo la responsabilidad de compartirles a ustedes los de hermanos, ustedes analizarán si quieren conversar esto con algún sacerdote, con un padre, o si quieren llevarme allá a conversar con el padre, yo voy allá y converso con el padre. Pero bueno, punto clave, se expande la familia, se expande la familia. ¿Listo? Jesús los está incluyendo a ellos. Patricio va a comentar algo. Por Sí. favor, con delicadeza. Bueno, solamente quería comentar, yo estoy de acuerdo con la opinión de Tomás y, y- y pienso que aparte de los argumentos textuales que ha dado, si uno cambia la palabra hermanos por primos, el sentido de todo el texto como que queda reducido. No se entiende bien eh, cómo es que Jesús está comparando a su familia biológica, digamos así, con el hecho de que los que realmente son su familia, digamos así, son los que hacen la voluntad de Dios. Y con respecto a lo que por ahí mencionaron de que eh, su madre y sus hermanos también hacían la voluntad de Dios, quizás no es tan así en el sentido de que en el Evangelio de Juan hay un pasaje en donde muestra que los hermanos de Jesús no creían en él. Aquí. Entonces estaban, incluso les dice, es como que se burlan de Jesús y se lee antes del versículo señalado ahí por Tomás, es como que se burlan de él, ¿no? Por las cosas que hace. Entonces, no sé qué tanto podríamos afirmar
que estuvieran en ese momento, por lo menos históricamente, alineados a la voluntad de Dios, ¿no? Y es por eso que Jesús le toca hacer esa comparación que puede sonar dura, pero cobra sentido, ¿no? El hecho de que su propia familia no esté de acuerdo con él y él compara esto con el hecho de aquellos que sí están de acuerdo. Y Válido, válido. ese es Juan 7:5. Sí, válido. Ya dice de forma directa, acuérdense que les dije que el tema de los hermanos no es solo de Marcos. Dice, porque ni aun sus hermanos Creían en él, válido. creían en él. Ujú. Listo. Entonces, En Mateo 13:55 en adelante. O lo vas a leer desde el 53. ah, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría? Y esos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. sí, Entonces ahí afirma, son Ahí es hermanos y profeta en su hermanas. tierra. no, ya en Mateo se dice con nombres específicos y la cuestión es que la salida de primos y la salida de hijos de José no es natural con el texto, o sea, es más como una excusa para defender una doctrina. ¿Listo? Ujú. Ojo, esto no es acusación contra María. No es pecado tener hijos, ¿listo? No es pecado tener hijos. Entonces, bueno, ese fue el tema de hoy. ¿Listo? Vimos que Marcos 3, las multitudes siguen a Jesús. Vemos que Jesús consigue una barca, el demonio sabe que él es el Hijo de Dios, designa a los 12 apóstoles, antes eran 5, ahora ya se volvieron 12, a uno les cambia el nombre. Sí. Vemos después, Jesús es acusado de estar expulsando demonios en nombre de quién? Del diablo. De Beelzebub. El demonio. Cuando estaba expulsando por el dedo de Dios, Ujú. como nos dice Lucas, esa expresión es impresionante y vean que él nos dice, si expulso demonios por el dedo de Dios, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Entonces, parte del hecho de que Jesús está, de que el reino de Dios se está acercando es que se están expulsando demonios. ¿Por qué? Es como si el reino de Dios viniera, pero si el reino de Dios viene, ¿cuál reino tiene que salir? Del diablo. El de Beelzebub. Ujú. Sale el reino del Beelzebub. Y vemos después Jesús que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya sabemos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y terminamos aquí Jesús expandiendo la familia de Dios, incluyendo a los que están con él. Dice, son aquellos los que hacen la voluntad de Dios. Y ojo, esto de acá, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, eso de ahí, Es mi familia. ese es el tema que se va a profundizar en el capítulo 4. Esa idea de hacer la voluntad de Dios se va a expandir, se va a expandir, se va a expandir. Se va a hablar mucho más detalle, porque a veces surge la idea de que los hermanos míos son los que piensan igual a mí, los que tienen las mismas creencias que yo, pero no, los hermanos míos son quienes, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Dudas, preguntas, comentarios, Gracias. Tomás, adición. y no solo mis hermanos, sino mi madre. O sea que Vea, pareciera que estoy ah, recriminando tanto a sí, la madre señor. como a los hermanos. Punto clave aquí. ¿Por qué no se menciona es mi padre? Porque esa posición es de Dios, el Padre. Listo. Punto importante. Pues no dice, ay, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi Padre. No, no, no. Eso es exclusivo del Padre Jesús. Y ahí también menciona cuál es la madre. O sea, que la madre somos todos. La madre Ve, y verdad, porque dice madre ahí una vez. Pero ¿usted qué interpreta? es madre. ¿Cómo es la pregunta? ¿Usted cómo interpreta ese madre?
o es simplemente para rimar con la familia? Mi Sí, hermano, claro, para asociar a que le dijeron que ahí estaba su madre y sus hermanos, dijo, no, 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 mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Muy interesante. Y como dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice ahí en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún atajo para llegar a Dios, sino solo Oh, Jesucristo. sí, pero ese es otro tema. Este aquí es sobre la expansión de la familia de Dios, pero sí, claro, es por medio de Jesús. claro. Bueno, eso sería todo, listo. Muchas gracias. Excelente, muchas Que Dios gracias. los bendiga mucho. Amén, igual. Voy a parar grabación. Y la oración de salida. No, Oración. no hacemos, ¿cierto? No hay Ah, oración de entrada ni oración de salida. a veces. Bueno, hagamos Bueno, una oración. ¿Quién quiere orar? Usted que propuso. Claro, Freddy, Una hágale. vez. yo quería hacerle una última pregunta. Tomás, qué nos podemos llevar como Personas. aplicación de lo que vimos hoy para Vengan, nuestras vidas? yo compartí pantalla. Ay, Sí, bueno. obvio. ¿Cómo, Freddy? Me gustaría de pronto usted que explicara de pronto a la audiencia qué nos podemos llevar esta noche como aplicación para nuestras vidas, porque no es solo venir y leer unos temas, sino sacar algo provechoso para ponerlo en práctica. Ahí como dice, hacer la voluntad del Padre. Y hacer la Bueno, voluntad del Padre es llevar todo lo que estudiamos, todo lo que leemos a la práctica, ¿no? nosotros a medida que estábamos leyendo fuimos hablando de la aplicación, pero Sí. igual vamos a hacer un recordelis, por decirlo así. Por un lado, los discípulos de Jesús estaban con él, se fueron con él para estar con él, para predicar y para expulsar demonios. Sí, Listo. con Entonces, tres. aplicación para nuestra vida, que no se nos olvide estar con él, Estar con él todo el tiempo. estar con él, no se nos Estar olvide con él. estar con él. También dato Bueno, importante, después del tema de la aplicación de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tenemos que entender bien qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y a veces no tener miedo a discernir si algo es de Dios o no es de Dios por tener un miedo a blasfemar. De hecho, si uno está preocupado por blasfemar contra el Espíritu Santo, ya es una señal de que uno no cree. no quiere blasfemar. El hecho de uno preguntarse, ¿estoy blasfemando? Es una buena señal, Ujú. ¿sí? O sea, como esa conciencia. Así, válido. Y ya de lo último, que somos bienvenidos en la familia de Dios. Y en la familia de Dios se hace la voluntad de Dios. Oiga, pero usted tenía que orar. Hágale pues, Claro que sí, oremos. hágale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre hoy y por los siglos, Señor. Te damos las gracias, Dios, por este día que nos diste. Te damos las gracias, Dios, por todas tus bendiciones, por tu misericordia, Señor, porque nos has regalado tu Espíritu Santo, nos has dado a tu Hijo, Padre, y la cruz que tu Hijo derramó por su sangre por nosotros, seres imperfectos y que no merecíamos nada, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú nos das el sustento diario, nuestro techo, nuestro trabajo, nuestra salud. Gracias, Padre. Padre, también te quiero agradecer por estos tiempos, Señor, de estudio bíblico. Te quiero agradecer, Señor, y te quiero pedir también que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú ayudándonos a aplicar lo que leemos, Señor. Que no sea solo un estudio de aprendizaje y de acumular sabiduría, sino que lo llevemos a la práctica, Señor, y meditemos en esta palabra, Dios. Que seas tú, Señor, llenándonos, abriéndonos el entendimiento, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales para poder ir y, como dice tu palabra, ir a predicar y estar contigo, Señor. Sobre todo poner en práctica lo que escuchamos. Yo te doy las gracias por la vida de nuestro hermano Tomás, su familia, cada uno de nuestros amigos y hermanos que están presentes en este curso.
Te pido que los guardes, que les ayudes, Señor. Tú conoces sus luchas, tú conoces cada uno de sus corazones, Señor. Tú conoces las intenciones porque cada uno estamos acá, Señor. Yo te pido que nos ayudes a fortalecernos espiritualmente, Señor. Y si de pronto alguno de nosotros estamos con la actitud incorrecta, Señor, que seas tú corrigiendo el camino, Señor, para poder estar aquí eh, escuchando tu palabra con una actitud correcta. Te doy gracias, te bendigo, te alabo eh, y te doy gracias, Señor, también. Todo esto lo oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy Muchas gracias, Freddy. bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos Dios los veremos. guarde, Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao.